Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de Punto Suspensivo. Hemos vuelto y volvemos cargado con más análisis, más crítica y más denuncia de las anomalías que suceden en la región latinoamericana y en especial en nuestro país, en Nicaragua. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado hasta este punto, donde hemos renovado el compromiso con el artículo 69 de la Constitución Política de seguir denunciando, de seguir analizando y de seguirnos expresando con libertad pese a la censura impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Antes de empezar, quiero agradecer a los medios de comunicación que nos han acompañado, a la Mesa Redonda, Onda Local, Intertextual y República 18. A continuación, nuestra compañera Cristi Melisa nos presentará los 3 puntos suspensivos de la semana. En los 3 puntos suspensivos de la semana, el huracán Julia se debilitó a tormenta tropical después de tocar tierra como categoría 1 en la costa caribeña de Nicaragua, donde generó lluvias torrenciales y destrucciones severas. Se estiman más de 2.000 viviendas vueltas a escombros y más de 3.000 casas inundadas. Asimismo, más de 1.500 familias afectadas en el Caribe del país por estas lluvias torrenciales. Las zonas más afectadas fueron el Caribe de Nicaragua, el centro, norte y Pacífico sur del país, que fueron altamente afectados por las lluvias que duraron más de 15 horas y dejaron un saldo de más de 25 muertos en territorio centroamericano. Sin embargo, Rosario Murillo señaló que en Nicaragua no hay vidas que lamentar. Desde Puntos Suspensivos nos solidarizamos con las familias nicaragüenses centroamericanas, especialmente a las que fueron abatidas por esta tormenta tropical y huracán Julia. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, demandó la liberación de opositores nicaragüenses detenidos y el cese a la represión a dirigentes y líderes de la Iglesia Católica en una nueva resolución sobre la crisis política y de derechos humanos de Nicaragua aprobada el viernes pasado. La Asamblea General de la OEA también instó a crear una comisión de alto nivel con el mandato de abordar la situación que vive Nicaragua como una oportunidad para discutir todos los asuntos políticos internos. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no ha reaccionado aún a esta resolución y no tuvo representación de parte de su delegación en la Asamblea de la OEA celebrada la semana pasada en Lima, Perú. La Unión Europea declaró a la jefa de misión de Nicaragua ante la Unión Europea, Zoila Müller, persona no grata. Esto en respuesta a la expulsión ordenada por el presidente Daniel Ortega en contra de la embajadora del bloque de Managua, Bettina Michel. Mediante un comunicado, el Consejo de la Unión Europea informó que su decisión fue debatida a petición del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Esto se dio como una respuesta recíproca a la expulsión realizada por Nicaragua ante la jefa de misión de la Unión Europea. No obstante, mediante declaración señalaron que la Unión Europea sigue abierta al diálogo con Nicaragua siempre y cuando este se dé de una forma respetuosa. Muchísimas gracias, Cristi. El Brasil. Hoy hablaremos un poco sobre lo que está sucediendo en Brasil, un contexto electoral bastante particular para Brasil. Desde el retorno de la democracia, el poder se ha disputado entre la izquierda y la derecha brasileña. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva regresa a las urnas electorales después de haber estado en una prisión política. Por motivos políticos, la justicia brasileña decidió encarcelar a Lula da Silva después del golpe de Estado que da la derecha a la expresidenta Dilma Rousseff. Gracias a ese golpe llega al poder Bolsonaro, presidente de extrema derecha, que durante su gestión desde 2018 ha presentado distintas crisis sociopolíticas, una pésima gestión de la pandemia del COVID-19 y ahora se enfrenta al contrincante que celebró en algún momento haber estado en situación de cárcel. Entre Bolsonaro y Lula queda este balotaje en una segunda vuelta tras el triunfo del Partido de los Trabajadores que representa Lula da Silva en la primera vuelta. Hemos invitado a Israel Dutra, secretario general del Partido Socialismo y Libertad de Brasil, para analizar este contexto. Con ustedes la entrevista. Israel, bienvenido a Puntos Suspensivos. Hoy vamos a hablar un poco el contexto en tu país, un poco sobre lo que está pasando en Brasil, la respuesta de los
poderes y la respuesta también de los actores políticos tras la primera vuelta en las elecciones pasadas. Para empezar, me gustaría que nos comentes un poco sobre cómo está el ambiente en Brasil, cómo se vive este retorno a la contienda electoral del expresidente Lula da Silva y una posible pérdida de las elecciones por parte del presidente Bolsonaro. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos los oyentes y también a vos en especial. Agradezco la invitación, José Montoya, y de tu medio. Creo que en primer lugar, nosotros desde Brasil, desde nuestro agrupamiento en el PSOL, Partido Socialismo y Libertad, a cual soy secretario general, somos solidarios al pueblo nicaragüense por la lucha en contra de la dictadura brutal de Ortega y Murillo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenga nuestro caluroso abrazo por toda la gesta que están haciendo de resistencia, llevando ahí años de batallas, ¿no? Eh, Ahorita en Brasil estamos en un periodo muy complicado porque de cara a la segunda vuelta se enfrentan dos proyectos muy opuestos, que es lo de Lula da Silva, que ya gobernó, que es del Partido de los Trabajadores, que tiene una visión de centro izquierda, tampoco tiene una perspectiva de grandes cambios estructurales, pero tiene un aprecio por libertades democráticas y por reformas inclusivas que marcaron sus gobiernos, ¿no? Y por otra parte, hay un candidato que hoy es el presidente Jair Bolsonaro, que tiene rasgos eh, neofascistas, para decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, hay una lucha en Brasil ahora que es de un candidato con rasgos populares, que tiene sus límites, que es Lula, contra un candidato de extrema derecha, que tiene una visión muy xenófoba, homofóbica, autoritaria, antipueblos originarios y que, bueno, está destruyendo el país y que dentro de 3 semanas jugaremos el destino de la nación de forma no solo a elegir un candidato entre Bolsonaro y Lula da Silva, sino de un tipo de régimen político, agente político, que va a ser más democrático o va a ser más autoritario. Bueno, en este sentido, la administración de Bolsonaro considero ha sido un desastre. Ha pasado crisis políticas, ha pasado una muy crítica crisis sanitaria, una crisis Hola, sanitaria. Sí, no, hola, hola. ¿me escuchas mejor? Ahora te escucho. Dale un... Ok, Ahora sí. ok. Bueno, en este sentido, la gestión de Bolsonaro ha sido una gestión bastante pésima a mi criterio. Es decir, tuvo reiteradas crisis políticas, una crítica gestión de la pandemia del COVID-19. Hay expertos que dicen que Bolsonaro puede ser catalogado como un gestor de violaciones a derechos humanos, todo, desde el poder central eh, emitía discursos de odio y esos discursos de odio de alguna manera han calado en la sociedad brasilera. Y pues también el haberse enfrentado en 2018 a a un contexto electoral donde Lula básicamente estaba en una prisión política, yo creo que daba advertencia de lo que podía ser la gestión de Bolsonaro. En tu criterio, ¿cuál crees que sería otra gestión de Bolsonaro? ¿Qué representaría para el Brasil una nueva gestión de Jair Bolsonaro? Bueno, como dijiste vos, el tema del COVID en Brasil, si tenemos para decir así, eh, eh, como un genocidio en contra de la población, porque la vacuna, el Bolsonaro hizo un boicote a la vacuna y casi 700.000 familias brasileñas se vieron muertas o personas de su familia víctimas del COVID y de la política que creemos negacionista de salud de Bolsonaro, ¿no? Incluso, José, dos
ministros de salud salieron de su puesto por conta de no concordarem con la política genocida y así fue concluida una comisión de inquérito que inculpa a Bolsonaro, su equipo, su familia, su clã, para este verdadero genocidio que tuvo lugar en nuestro país. Casi 1 millón de brasileños ameños por conta de una política negacionista en contra de la ciencia, en contra de los científicos que hizo Bolsonaro por conta del tema de la vacuna. El segundo es que en ámbito de genocidio también hubo una escalada de la violencia política. Incluso antes mismo de Jair Bolsonaro gobernar, bandas, pandillas paramilitares, que acá llamamos de milicias, terminaron de asesinar en año 2018, o sea, cerca de Bolsonaro vencer su elección, pero antes, nuestra concejal Mariel Franco, que fue una mujer negra, una liderazga muy de izquierda en enero, por estos grupos que se llaman milicias, y hubo tropas de shock del bolsonarismo en las comunidades más pobres. Y ahí extorsionan a la gente cobrando el tema del pago del gas, del pago de electricidad, del agua, del TV a cable. O sea, el bolsonarismo tiene muchos autores lo caracterizan como un adepto de la necropolítica, o sea, de la política de la muerte, porque así fue con la COVID, así es con estos escuadrones de muerte, que son las milicias, que ellos incluso vivía en un condominio donde los milicianos, los sus vecinos personales, fueron los responsables por la muerte de Mariel Franco. Y también diría que hay una triple punta de la política de la muerte que tiene que ver con los campesinos, con la gente que vive a la foresta, que son indígenas y pueblos originarios, que hay bandas de madereros, de gente que vive de la exploración, de la explotación de la madera y de la mineración, que ha muerto, que ha matado muchos indígenas originarios y una destrucción por completo de la Amazonía, que es el bien, el patrimonio más importante desde el punto de vista natural del territorio brasileño, ¿no? Entonces, el Bolsonaro, por donde actuó, por donde pasó, ello suma un lastro de destrucción, de muerte, y no son palabras vacías, ¿no? Realmente él está inculpado por la Comisión Parlamentaria de Inquérito como lo responsable, lo autor intelectual de estas muertes todas, de estas muertes de las personas que tuvieron sus familiares, su amigo, su papá, su mamá, muertos por COVID y también por las acciones de estas milicias en contra también de los pueblos de la Amazonía, de la foresta, de los indígenas. Entonces, todo eso genera una tensión social en Brasil con grados muy elevados. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la derecha, que en este caso es el oficialismo, ante la victoria de Lula da Silva en la primera vuelta? ¿Cuál ha sido el ambiente que se vive? ¿Cuál ha sido la respuesta? Vimos un Bolsonaro que quiso estar hasta desafiar al Poder La Judicial. extrema derecha tiene una caracterización de que, hola, Sí, sí, te ¿me escuchamos. escucha? Ah, sí. La extrema derecha tiene una visión que no es que las elecciones se vence a Lula o a Bolsonaro, no. Ellos tienen una estrategia de que la elección mismo estaría defraudada por las urnas, ¿no? O sea, se comprende. O sea, él ataca el poder judiciario, como vos dijiste muy bien, y ataca a otros poderes establecidos para intentar desequilibrar, deslegitimar el voto, porque él cree que si no vence, puede intentar un golpe de Estado para no pasar el mando a Lula al año próximo, ¿no? Entonces, la extrema derecha tiene tres estrategias. Una comunicacional, vos debe conocer muy bien porque es
de los medios, ¿no? Así como nosotros del campo democrático y popular tenemos medios, ellos tienen medios muy sucios que están articulados por Steph Bannon en ámbito internacional, pero que reproducen noticias falsas, a que lo llamamos fake news, ¿no? Entonces, ellos reproducen muchas noticias falsas, realidades paralelas, con sus medios por disparos en masa en WhatsApp. La segunda estrategia es ir a las poblaciones evangelistas y garantizar los votos por medios religiosos, ¿comprendes? O sea, utilizar de la religión y de la fe de las personas para sus intereses electorales. Y la tercera es espallar una especie de terror por parte de algunas policías regionales y miembros de la media oficialidad del ejército para decir que las urnas no tienen legitimidad. Por tanto, ellos tienen plan A, plan B y plan C para garantizar su mando por más años en Brasil, y es una situación muy complicada, José. Esta es la verdad. Por eso que la victoria de Lula en las urnas es estratégica, es fundamental, aunque no es el punto final, porque una vez vencida la urna, lo combate callejero, o sea, en las calles, que se puede derrotar el fascismo, no solo de Bolsonaro, pero todas las dictaduras de fascismos que hay en el mundo solo pueden ser derrotadas en las calles, ¿no? Una combinación entre las calles y las urnas. Y hay probabilidades de que Bolsonaro no reconozca una posible victoria de Lula y que, por lo tanto, no esté abierto a la transición. Yo creo, José, que lo más probable es que una victoria contundente de Lula, por más que Bolsonaro lo quiera, no va a poder contestarla. Entonces, estamos trabajando para no solo vencer electoralmente, sino políticamente en la sociedad para evitar cualquier intento golpista. No creo que Bolsonaro ahora tenga fuerza suficiente para eso, ¿no? Se dice que van a intentar algo como un Capitolio brasileño, como hizo la gente de Trump, una sonada un poco desastrada, pero no sé si tiene fuerza aún. Va a depender mucho de una relación política de las próximas semanas. Hay un patrón bastante interesante que he podido ver en cuanto a la derecha de América Latina, sobre todo. Y es este ataque a la izquierda cuando ya se te acaban los discursos, este ataque de desprestigiar, este ataque de crear temor, este ataque de crear miedo en la población. Lo miramos con Petro en Colombia, con Boric en Chile, con Xiomara en Honduras. Esto de, no, es que si ustedes ganan, convierten nuestros países en Nicaragua, en Cuba, y este mismo patrón, ¿verdad? Seguir repitiendo las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero no mencionar las violaciones de derechos humanos que hizo Iván Duque en Colombia, las que hizo Bolsonaro en Brasil. Entonces, y Brasil no ha sido la excepción. La derecha brasilera ha repetido este mismo patrón, este mismo discurso de si gana Lula, Lula es igual que Ortega, Lula es igual que Maduro, y pues una pregunta para que sea la misma izquierda respondiendo. ¿Cuánta similitud hay entre un Lula a un Daniel Ortega? Porque yo siempre resalto que si ellos en algún punto fueron aliados en 2007 para adelante, creería yo que el contexto en América Latina era diferente al contexto que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cuánta similitud hay entre Lula y Ortega? Que es el caso, ¿verdad?, de mi país. Por veces te diría que Ortega tiene más similitud con Bolsonaro lo que cualquiera, pero estoy desde lejos, no creo decir eso. Pero Lula tiene una relación con Ortega que remonta a los años 80, ¿no? Cuando había lo auge del primer gobierno sandinista. Después intentaron tener puntos de conexión vía, creo que el Foro de São Paulo, pero ahora Lula está un tanto distanciado, ¿no? Y nosotros, desde el PSOL, yo estuve en la
elección colombiana ahorita, que ganó a Petro y Francia Mar, y ahí nosotros vimos con muy buen ojos la posición de la Cancillería colombiana sobre los temas de los presos políticos, de Nora Ortega, lo mismo diría de la condición de la conducción de las relaciones exteriores de Chile con Boric. Entonces, yo creo y opino que Lula tiene que se aproximar más de esta posición lo que cualquiera, o sea, de una visión democrática, de una visión pluralista, y nosotros desde el PSOL vamos a hacer gestos para que él tenga una posición así, ¿no? De compañero muy importante que fue de la OEA, que apoya a Lula, y que me gustaría mucho que él podría ser el ministro de Relaciones Exteriores. No sé si te ubicas, se llama así Paulo Abrão, un tipo que estuvo en las mediaciones, denunció mucho la dictadura de Ortega. Creo que es un buen camino para evidenciar las diferencias entre Lula y el gobierno dictatorial de Ortega y Murillo. Sí, a Pablo Abreu lo conocemos mucho en Nicaragua, él fue secretario creo que de la CIDH y, Exacto. y le respetamos mucho y le agradecemos mucho el trabajo que ha hecho en denuncia de la situación de derechos humanos en nuestro país. Así que enhorabuena por esa noticia, ¿verdad? Ojalá. Sí, no sé si es seguro, pero sería un nombre muy reconocido por diferentes sectores que puede estar ahí. En cuanto al apoyo que ha recibido Lula, he podido ver que Lula ha tenido una fuerza que proviene de los movimientos sociales. Eso es algo muy particular. Desde el inicio de la carrera política de Lula viene acuerpado por el movimiento sindical, pero ahora otros movimientos sociales, otros sectores de la sociedad civil brasilera han acuerpado la campaña de Lula, que para mí se me hace una campaña muy particular, muy distinta a las campañas anteriores a las que ha tenido Lula. El acuerpamiento que ha tenido de los colectivos de mujeres, del movimiento feminista brasileño, es muy interesante y me hace pensar en ese acuerpamiento también que han tenido los otros candidatos y candidatas en América Latina de los colectivos de mujeres, de los movimientos sociales, y me gustaría pues que me comentes un poco sobre ello, pero también de cuál ha sido la reacción de la gente, de no solo ver a un Lula fuera de la cárcel, sino a un Lula candidato, a un Lula que de alguna manera te dice vamos a recuperar la esperanza. Lula tiene mucho apoyo de los movimientos sociales, esta es la verdad. En Brasil tenemos una miríade de movimientos sociales que van desde la extrema izquierda hasta la derecha, y socialdemócratas, cristianos, de todo tipo, centrales sindicales. Y Lula tiene un mérito que consigue unificar a todos estos sectores, ¿no? Movimientos sin techo, movimientos sin tierra, la Unión Nacional de los Estudiantes, la Unión Nacional de Mujeres, los movimientos negros que están ahora con mucha fuerza en Brasil y en PSOL. Hemos elegido muchos parlamentarios de estos movimientos, movimientos LGBTQIA+, movimientos de lideranzas indígenas, ¿no? También elegimos muchos diputados indígenas, diputadas indígenas, muchas militantes transexuales, muchas militantes feministas, ¿no? Elegimos dos grandes feministas que son Samia Bonfim, de PSOL, y Fernanda Melchona. A Guilherme Boulos, un líder importante de los Sincheto, fue uno de los diputados más votados ahorita al domingo con casi 1 millón de votos. Entonces estamos en una situación de los movimientos sociales muy conectados con Lula, no hay ninguna contestación. El Brasil está polarizado al medio, ¿no? La gente del pueblo, movimientos sociales están con Lula, con Bolsonaro tiene la gente con mucha plata, la gente vinculada con fuerzas de seguridad, policías malos, los milicianos, y sus bases populares, infelizmente, son los sectores evangelistas, donde muchas veces uno pastor, un obispo que tiene capacidad comunicativa lleva los votos de forma a misturar la fe personal con la política. Hola.
Sí, 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 ya. Bueno, hablar un poco para finalizar sobre la polarización que nos comenta. Antes del golpe a la presidenta Rousseff, Brasil estaba muy polarizado, había una discusión bastante partida en dos y de alguna manera eso se ha repetido en esta contienda electoral. O sea, la gente sabía de entrada que las elecciones iban a quedar ya entre Bolsonaro y Lula y que no había otra posibilidad de que no fuera así. Y esto me hace pensar que ambos, tanto Lula como Bolsonaro, van a tener enormes retos después de las elecciones, sea quien sea el ganador, van a tener enormes retos. Entonces, me gustaría preguntarte cuál es el principal reto de Bolsonaro una vez más investido como presidente, pero también si Lula llegara a ganar, cuál es el principal reto de Lula en la presidencia ya en 2022 o 23, creo que es la toma de posesión en todo caso. Bueno, José Montoya, te agradezco por la llamada, ¿no? Estamos a disposición del pueblo centroamericano, de Nicaragua, de Costa Rica. Hay una tradición democrática y de izquierdas muy fuerte ahí y tenemos y ustedes como un gran ejemplo y también de combate contra los gobiernos que oprimen al pueblo, como es lo de Ortega. Eh, la elección se queda en un nivel de polarización que, como muy bien hablaste, no empieza ahora, pero tampoco termina al 30 de octubre cuando se vota la segunda vuelta, ¿no? A la toma de posesión es en 1 de enero de 2023. Si gana Bolsonaro, ojalá no pase, creo que no va a pasar, creo que va a ganar Lula con toda la dificultad. Él intentaría hacer un gobierno más autoritario y cerrar más el régimen en las cuestiones constitucionales, ¿no? Intentaría cambiar la relación de fuerza en el Poder Judicial, iría a comprar la gente en la Cámara de Diputados e intentar hacer un gobierno más centralizador, con mano de hierro y atacar los movimientos sociales. Creo que ese sería su reto principal desde la primera hora para imponer un plan de ajuste muy severo que tiene como presupuesto ultraliberal vigente con su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, que fue ministro de Hacienda desde su primer momento y viene de un aprendizado con la gente de Pinochet, o sea, ultraliberal, estudió en Chile con la época de la dictadura de Pinochet cuando era joven. Yo creo que a Lula todo lo contrario. El primer gesto, la primera jeta, primer gesta de Lula tenía que hacer que desmontar el aparelho que Bolsonaro hizo en la presidencia, ¿no? Desmontar los orzamentos secretos que hay en los pases de diputados, poner al banquillo de los reos a Bolsonaro por los crímenes que ha hecho durante su gobierno y la pandemia, crímenes de corrupción y de lavaje de dinero que hizo su familia, que, bueno, en primera instancia es tirar el poder de esta gente y poner Bolsonaro a la cárcel. Y el segundo es hacer una política de taxación de las grandes fortunas para hacer una distribución de programas que puedan generar empleo y renta, que el Brasil ahora trágicamente volvió al mapa de la hambre, ¿no? Tendríamos superado eso y ahora tenemos casi 33 millones de brasileños que han reportado problemas de seguridad alimentaria y tienen hambre. Entonces creo que estos son los temas más candentes y concluyo agradeciendo mucho a vos y a tu medio. Ahora estamos más cercanos. Ahora me pase sus contactos en la internet, también vamos a difundir por acá sus entrevistas y nos alegra mucho que eh, tenga un punto de apoyo a las luchas populares, a los movimientos sociales y a las causas democráticas en Centroamérica con vos y tu equipo. Quiero agradecerte mucho a vos, Israel, por traernos, a veces estamos un poco aislados en Nicaragua y por la situación somos una población bastante empobrecida, pero no solamente empobrecida económicamente, sino empobrecida intelectualmente. Hay una falta de educación muy grande en nuestro país, entonces es fácil
por el contexto que se está viviendo en Nicaragua, por tener a un presidente, a un dictador que se autoproclama socialista. Es fácil, pues, caer en estas mentiras de la derecha, ¿verdad? En estas trampas, ¿verdad? De la derecha. Y no, agradecerte mucho por acompañarnos desde Punto Suspensivo. Tratamos de crear una comunidad donde el pensamiento crítico, el análisis y la denuncia tengan un espacio prioritario. Te agradezco mucho, Israel. Un saludo a los militantes del Partido Socialista y Libertad. Y, y nada, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Israel por habernos acompañado. Desde Puntos Suspensivos quedamos a la expectativa de lo que sucede en el Brasil. También quiero agradecerles a toda nuestra audiencia por habernos sintonizado y quiero invitarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como @puspensivo, en nuestra página de Facebook como Punto Suspensivo y en nuestro canal de YouTube, que se suscriban y activen la campanita. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.